Barra de Opinión presenta. Se dijo, va a haber penales nuevos. No hubo penales nuevos. Vamos a capacitar a las policías. No se capacitó a las policías. Vamos a depurar a la policía y al Ministerio Público. No se les depuró. El 2% del total es el que llega a la cárcel, ¿no? Y generalmente no llega el más culpable. Generalmente llega el más pobre. Y el más tonto. Y el más tonto. Varios habremos de morir en el intento. Pero este país tiene que cambiar. María Elena Morera, a ti en el año del 2001 te secuestran a tu marido, regresa a tu casa con 4 dedos menos en la mano izquierda. ¿Cómo es que no dices, sabes qué, es lo último que yo quiero oír del secuestro, ojalá no me vuelva a tocar, no quiero oír siquiera mentar los secuestros? Yo creo que todos somos producto de lo que hemos vivido y de cómo vivimos las cosas y las asumimos. Y en ese momento, a pesar del dolor que había producido en nosotros y a pesar del cambio que produjo como familia definitivamente un hecho tan grave, pensamos que teníamos que dedicar parte de nuestra vida a ayudar a los otros, porque si bien era muy grave la situación por la que había pasado Pedro, sí creemos que hay gente que pasa por situaciones mucho más graves. De hecho, en ese momento que Pedro había pasado por ese proceso, me empezaron a llamar muchas víctimas para saber qué habíamos hecho y cómo lo habíamos hecho. Y bueno, y de ahí en el momento de acercarte al dolor de otro, te das cuenta que hay gente que está sufriendo mucho más y que hay gente por la que tú puedes poner un grano de arena y hacer la diferencia. Y esa fue la razón por la que me metí en esto. Y gente también con menos recursos, tal vez. Por supuesto, gente, el secuestro no es un delito de las clases altas. Desgraciadamente es un delito que abarca todas las clases sociales. Me parece que lo único que es peor que esto es la trata de personas, porque es el secuestro de los más pobres. Fue la razón por la que Pedro y yo decidimos que mi tiempo iba a estar dedicado a la gente, a ayudarles en esto, y pues desde ese momento hasta ahora pues hemos ido evolucionando, ¿no? Primero... Sí, ¿y qué sucede con esta decisión? ¿Fundan alguna organización? ¿Te incorporas? Me incorporo a México Unido contra la Delincuencia. La presido durante 5 años y ahora pues tenemos una nueva organización que se llama Ciudadanos por una Causa en Común. Y entonces pues sigo trabajando para la gente. ¿Recibe a ciudadanos y los orienta a cómo dedicarse al bien común? ¿Eso es lo que hace? Mira, Ciudadanos por una Causa en Común tiene como principal eje la formación de ciudadanía. Entonces es la construcción de causas. Hay muchas personas que nos van a buscar que ya tienen una causa. O sea, los asisten a constituirse como ya sea, organizaciones. Por otro lado, asistir a la gente a constituirse como organizaciones, pero estos ya son grupos formados muy adelantados en donde nos sumamos a su causa. Y por otro lado, hay otras organizaciones que se suman a causas de nosotros. Ahorita traemos un programa de indicadores para 5 de los gobiernos que están entrando en los 3 temas que ve la organización: transparencia, Estado de Derecho, por supuesto, por todo el tema de seguridad y justicia, y el tema de construcción de ciudadanos. Y volveremos a esto de lo que está sucediendo en los estados de este país. Eduardo Gallo, has estado antes acá en Shalala. Bienvenido. Gracias, Sabine. En el año del 2000, tu hija Paola es secuestrada, es asesinada. Insatisfecho con la solución que dan las autoridades, tú emprendes la búsqueda de los culpables y logras su detención y su condena. ¿Cuándo decides, yo sigo en esta lucha, perdí a mi hija, esto no la puedo recuperar, pero convierto mi herida personal en una causa social? ¿Te acuerdas cuándo tomas la decisión? Sí, como cuando me dijeron que la habían secuestrado. En ese momento. Sí. En ese momento decidí que no podría yo vivir en paz
sabiendo que a mi hija la habían secuestrado y no viviría en paz hasta que no hubiera castigo para quienes cometieron el delito. Por supuesto, nunca pensé que fuera a terminar con la muerte de ella, pero su muerte lo único que hizo fue refrendar la decisión que yo había tomado. Y esto fue algo que no meditas, esto es algo que traes adentro, que simplemente lo solté, lo saqué, y algún día alguien me recordó, me dijo, cuando detuve al homicida material de mi hija, me dijo, es que tú se lo habías prometido a tu hija. Por supuesto, Ley, por supuesto. Si yo no podría haber vivido de otra manera mi vida si no hubiera habido justicia para mi hija, ¿no? ¿Cuántos años te tardó? Me tardé 2 años y medio en poder hacer toda la investigación y irlos deteniendo poco a poco, pero al homicida material de Paola me tardé 11 meses en identificarlo, en ubicarlo, en conocerlo y en poder llevar a cabo la detención. Desde julio del 2010 eres el nuevo presidente de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cuál es tu propuesta ahora en México Unido contra la Delincuencia? Mira, desde que estaba precisamente María Elena en la presidencia, yo me integré, y desde antes incluso que estuviera María Elena, me integré como vicepresidente a México Unido contra la Delincuencia. Seguimos en el programa de apoyo y atención a víctimas, pero lo estamos ampliando. Estamos yendo desde no solo la asesoría psicológica, jurídica, telefónica que se hace, sino llegar hasta grupos de autoayuda, pasando obviamente por terapias de crisis y toda una serie de cuestiones, tratando de completar totalmente este programa. Tenemos un programa de cultura de legalidad, ya tenemos 24 entidades federativas que han aceptado que se imparta una materia de cultura de legalidad en secundaria, en primero de secundaria, para jóvenes de 12, 13 años, y ahora estamos en negociaciones con universidades precisamente buscando el llevar esta materia de cultura de legalidad a las universidades. Todo el mundo debe de saber cultura de legalidad, y también queremos, por supuesto, abarcar preparatorias. Entonces, estamos en este proceso de ir buscando la penetración de este programa de cultura de legalidad y, por supuesto, sindicatos y empresas y gobiernos. Estamos dando, por ejemplo, alguna capacitación en cultura de legalidad en este caso a la Procuraduría del Distrito Federal. Hemos trabajado con la Policía Federal en su escuela, donde se prepara a los candidatos a ser policías federales. Estamos haciendo ese trabajo en todos los niveles. Desgraciadamente no es un trabajo que estén haciendo muchas organizaciones de la sociedad civil. Si cada una de las familias donde ha habido un secuestro, desde un secuestro express hasta un secuestro de temporalidad más larga, hubiera tomado la decisión de ustedes, ¿en qué país estaríamos viviendo? La decisión de dedicar parte de su tiempo al bien común. ¿En qué país estaríamos viviendo? Déjame hacerte un paréntesis porque yo creo que es muy pertinente. No dedicamos parte de nuestro tiempo a esta lucha. Algo del tiempo que nos queda de esta lucha lo dedicamos a nuestros seres queridos, a nuestros amigos y a tratar de crecer como seres humanos, porque esta es una lucha que te consume horas interminables, es decir, los días de 24 horas no te alcanzan. Bueno, ahora, supongamos brutal. Que no todas las víctimas de un crimen grave como es el secuestro tomara la decisión de dedicar todo su tiempo como ustedes, sino una porción. ¿Qué pasaría en este país? No viviríamos en otro país, ¿no? Definitivamente, si todos tomamos la decisión de donar una parte de nuestro tiempo a una causa, y en especial a una causa del bien común, tan grave como son las relacionadas a delitos de alto impacto, pues tendríamos otro país. Sin embargo, también hay que ver otra cosa. Las personas que pasan por un secuestro o sus familiares no siempre quedan en una posición para poder ayudar a otros, ¿no? Psicológicamente te afecta
y no toda la gente logra dar el salto de víctima a sobreviviente, que es algo que siempre implementamos cuando estaba yo en la organización y que seguramente Eduardo lo sigue haciendo. Precisa, ¿cuál es la diferencia entre víctima y sobreviviente? Si tú, el daño tan grande que te hacen, tienes que pasar a fuerzas por un proceso de perdón, ¿no? El perdón no significa que se te olvidó y que no importa que el delincuente siga afuera, no. El perdón significa que vas a separar tu parte emocional, te perdonas a ti mismo, porque para empezar no es tu culpa, pero en ese momento te sientes muy culpable de lo que está pasando, y entonces puedes ayudar a los otros. Si sigues viviendo con rencor, que no es culpa de nadie, ¿no? Simplemente está ahí, pero si sigues así, es muy difícil que realmente logres ayudar a otros porque lo que quieres es venganza y hay una gran diferencia entre justicia y venganza. Pero me parece que sin la necesidad de haber pasado por estos procesos y por tanto dolor como es un secuestro, te puedes involucrar perfectamente bien en esta causa, porque al final del día México es una responsabilidad de todos. Teóricamente. Teóricamente es como el espacio que es de nosotros. Claro. Realmente lo tomamos como que es el espacio de nadie. Exacto. No tiene dueño, entonces donde podemos tirar la basura. Así es. Donde podemos hacerle peradas, donde podemos, en fin. Sí, así es. Fíjate que nosotros ahora tenemos un programa de cultura ciudadana y es precisamente eso, ¿no? Que el espacio público es de todos, pero al ser de todos tenemos una responsabilidad, ¿no? Al contrario de lo que creemos, pues como es de todos no es de nadie y hay que las cosas funcionen como puedan, ¿no? Cuando no es así. Vamos a hablar de dos sucesos. Uno decepcionante, otro alentador. El decepcionante es el resultado del Consejo Nacional de Seguridad Pública. El alentador es la ley antisecuestro recién aprobada. Vamos primero al decepcionante. En el año de 2008 se reunió en Palacio Nacional el Consejo Nacional de Seguridad Pública, integrado por el presidente Felipe Calderón, legisladores, ministros, gobernadores y el jefe de gobierno del Distrito Federal, así como líderes sociales, líderes de sindicatos, la líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, para firmar el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. En aquella ocasión, Alejandro Martí les dijo a los políticos, si no pueden, renuncien. Este noviembre del 2010, Isabel Wallace, líder del Alto al Secuestro, dijo sobre este Consejo Nacional de Seguridad Pública que era una simulación. ¿Qué está simulando este consejo? Mira, yo creo que lo que para nosotros se ve como una simulación es que si nos vamos al principio del sexenio, todos los gobiernos se rigen por reglas que son obligatorias para todos los que participan en ese gobierno. Estas reglas se contienen en un Plan Nacional de Desarrollo, se contienen en un programa de seguridad, se contienen en diferentes programas. Ya en aquel entonces se asumieron obligaciones para todos los integrantes de un gobierno federal de hacer ciertas acciones y lograr ciertos objetivos. No, pues así ahí fueron a firmar todos. No, pero yo estoy hablando del principio del sexenio. Ah, ya. Ahí se establecieron esos compromisos. 2 años después, cuando se invita a la firma de este pacto, simplemente aquellos compromisos que tenían asumidos en el gobierno federal 2 años antes, los pusieron nuevamente por escrito para que los firmaran todos los participantes en el Consejo y tratar de obligar con esto a las entidades federativas. Pasan 2 años y nos encontramos con que ni el gobierno federal cumplió, ni las entidades federativas cumplieron, ni la sociedad civil cumplió, y todo el mundo se desentendió de los compromisos hechos. Pero, ¿qué es lo más importante que no se cumplió?
Te la pongo fácil en O no se un cumplió resumen. nada, tal vez. Te lo pongo fácil en un resumen. Ninguna entidad federativa, ni la federal, obtienen una calificación superior a 5 de cumplimiento. Como en la escuelita, de 0 a 10, ninguno Ahora, pasa de 5. Danos los O sea, rubros del cumplimiento para entenderlo bien. Por ejemplo, se dijo, va a haber penales nuevos. No hubo penales nuevos. Vamos a capacitar a las policías. No se capacitó a las policías. Vamos a depurar a la policía y al Ministerio Público. No se les depuró. Ajá. Vamos a... Todo lo que se dijo no se hizo. Salió reprobados. Todos. 5. Y ya hay quien tiene 2, ¿eh? Y hay quien tiene Hay quien dos. tiene Además, 1. yo diría Pero algo además, todavía más grave. María Elena, Bueno, pero además los de invitan eso, a ustedes, los sientan allí, dan esos resultados. ¿Y qué esperan que hagan ustedes? lo que pasa es que no nos dan esos resultados, o sea, nos invitan, nos sientan ahí y ese formato del consejo en realidad ya no funciona. Estarás de acuerdo conmigo, Eduardo. O sea, ya llegan, asumen compromisos, todos levantan la mano y dicen que sí, pero no nos dicen de los compromisos que asumieron 3 meses antes o 6 meses antes que se juntaron, cuáles sí cumplieron. Y además, en el momento que nos metemos a investigar, a ver qué se cumplió y qué no se cumplió, nos siguen poniendo, ya cumplimos o casi estamos terminando de cumplir, pero sin embargo no hay datos sobre esto para que se pueda hacer una evaluación a fondo. ¿Y qué es? Falta de a ver, eficacia. Ahí ese punto es bien corrupción. interesante, bien ¿Qué es? importante. Decimos, vamos a buscar la información. Sí. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Bueno, ¿cuántos secuestros hay en el país? Según las autoridades, hay cierto número de secuestros. Pero nosotros que vivimos en el día con las víctimas, y el ICESI, que es una organización de la sociedad civil que hace encuestas de victimología, determina que los números reales de las víctimas no se parecen en nada a los de la autoridad, que la situación es de este tamaño. No hay dónde cotejar esos números porque los falsean. Y te pongo el ejemplo muy sencillo. Pero quiero precisar. ¿Los falsean premeditadamente? Sí, ¿Es por supuesto. ineficacia o corrupción? Es corrupción, No, fundamentalmente. yo creo que también ineficacia, ¿no? Déjame poner el ejemplo que quería yo poner. No, ¿son tontos, Coahuila. son inútiles o son mentirosos? Todo. Tal vez todos. Son todo O sea, junto. Déjame ¿qué poner tal? Coahuila como ejemplo. Resulta que te dice que casi no hay secuestros en Coahuila. ¿Por qué? Porque todos los jóvenes que han desaparecido, que son miles de jóvenes que están entre más o menos 20 y 35 años, con un perfil característico como de unos 70 de altura. Curioso, ¿eh? Todos los que han desaparecido no fueron secuestrados. Simplemente levantamos un acta circunstanciada porque pues desaparecieron, pero no te han pedido rescate. Sí, ya me pidieron rescate, dice un familiar. Entonces, ¿Pero tienes la grabación? No. ¿Tienes el documento escrito en el que te pidieron el rescate? No. Entonces, es desaparición. Entonces, esos no cuentan o sea, para efectos la meta de la información. autoridad es que sus números sean buenos, no resolver los crímenes. Claro. ¿No? Entonces tenemos ahí una gran diferencia de cómo trabaja cada una de las autoridades, ¿no? Y hay unos más mentirosos que otros. Y hay unos más mentirosos. ¿Cuál es el más que otros. mentiroso? Híjole, Para pues mí, hay en este varios, ¿no? sentido, Coahuila en secuestros. Yo creo que Coahuila en secuestros, pero también Chihuahua Bueno, hizo Chihuahua, en atrocidades Juárez, con la procuradora que Levarón. tenían en Chihuahua, ¿no? La Sí, señora sí, esta sí, Patricia. sí, sí. Pero también, Patricia González. también La podemos locura. hablar de otros estados, por ejemplo, Puebla con Mario Marín, o sea, atrocidades Pero, también. ¿qué atrocidades? Toda la parte de Bueno, trata de... toda la parte de trata de personas. Personas, ¿no? sobre que todo de sabemos, Alarmante. pedofilia. alarmante. Sobre todo de Y pedofilia. subió durante su periodo. Sí. Sí, por supuesto que Acuérdate que hay un corredor que es Tlaxcala-Puebla. ¿Qué hace suponer alguna coordinación entre gobierno y tratantes de blancas? O sea, pues mira, por lo menos hace Sí, sí. suponer que cierran los ojos, que eso ya es omisión y es delito. Y que Y seguramente además que jefes seguramente, policíacos bueno, y demás ¿no? arriba Lo de Lidia Cacho están es metidos, ¿no? Bueno, lo más cuéntenos, claro, ¿no? cuéntenos más. Es muy interesante que trabajemos en contra de la simulación, ¿no? Que le demos nombres, datos a esta sensación de fracaso del Consejo.
¿Qué más? ¿Qué más aparte Mira, de... la extorsión Sí. telefónica. La extorsión telefónica es el delito del boom. O Sí. sea, ha crecido exponencialmente. Y la seguimos negando. Seguimos diciendo que eso nada más ocurre en la frontera. No es cierto. Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Veracruz, Tabasco, Morelos, Guerrero, todos son estados que están, ahora el Distrito Federal, son estados que están infestados de llamadas de extorsión. Claro, y no nada más de llamadas, ya también Y- el derecho de piso. Y a eso iba yo. Y la llamada de extorsión, que antes era de diferentes tipos, pero era tengo un familiar tuyo y me tienes que dar dinero, ahora ya muy claramente está ubicada también en si no me pagas tanto, te quemo el negocio, te vas a morir, o tus hijos que van a la escuela, que los llevas en tal coche, que tu esposo se llama de tal manera, y saben muchas cosas. Y se sigue negando. Yo creo que si queremos resolver un problema, pues hay que llamarle a las cosas como son, Así es. no estar ocultando la realidad. Y que además eso termina siendo una forma de secuestro de años, porque te tienen secuestrado cobrándote cada semana por abrir tu negocio. O sea, me parece inaudito, ¿no? Y como dice Eduardo, es inaudito que las autoridades sigan negándolo y que digan, no, aquí no pasa nada, ¿no? Entonces, Cuando que no en haya. Tamaulipas, por ejemplo, hay lugares donde no hay ni ministerio público para ir a denunciar. Y que no haya realmente un programa de gobierno, no un programa que hacemos no. en la sociedad civil para informarte cuando tú nos llamas. ¿Cómo es posible que nosotros seamos quienes tenemos que asumir el rol que le corresponde al Estado? Así es. Y aquí en el Estado, llámalo municipal, estatal y federal, los tres son responsables de lo que no se hace. Deberían de hacerlo saber a la gente y decir, si usted recibe una llamada en estos términos, comuníquese a tal número, comuníquese a tal teléfono, estamos para servirle, estamos para ayudarlo, para apoyarlo y que no caigas en el juego de los delincuentes. Eso tenemos que hacerlo nosotros, Claro, y porque que la para- autoridad no lo Y hace. que para la autoridad sería facilísimo hacerlo, Claro. porque tiene los espacios en los medios de comunicación, tiene el poder económico para hacerlo. Y un programa así ¿Por qué no lo hace? le daría credibilidad a las autoridades. ¿Por qué no lo hace no solo ese programa? ¿Por qué no está combatiendo realmente al crimen? No tenemos una visión de futuro del país que queremos. Ese es un nivel. Aquí tú nos has hablado de la corrupción de las policías, de las policías que están ligadas al crimen organizado. Aquí Hertz Manero nos dijo claramente la mitad de los policías en este país están ligados al crimen organizado. ¿Les parece una exageración esta afirmación de Hertz Manero? Sí, ¿Sí? se quedó muy cortito, ¿Perdón? se quedó muy corto. A ver, ¿cuál es tu Yo apreciación? creo que es muchísimo más, sobre todo a niveles A nivel municipales. Y esto no quiero justificar a nadie, pero cuando tú ves lo que le pagan a un policía municipal y lo que lo controlan, entiendes muchas cosas. Cuando tú ves que al señor no le alcanza para vivir con su familia, que no tiene ningún seguro de vida, ningún seguro de gastos médicos, ningún seguro para que sus hijos puedan seguir estudiando si a él le pasa algo, que por cualquier problemita lo pueden destituir y lo pueden meter a la cárcel. Bueno, el señor lo que hace es buscar cómo resuelve su problema de faltante de recursos. Y esto en los estados que mencionaba yo, más en aquellos que son de tráfico de drogas, bueno, pues se multiplica, porque no solo es que les falte dinero, es que también por el otro lado la delincuencia llega sobre la base de si no haces lo que te estoy diciendo, te vas a morir. Y ¿Algún cuando estado- no lo haces, matan a alguien, lo dejan como ejemplo y entonces todo el mundo dice ya no me la juego, ¿no? ¿Hay algún estado que sea un éxito en cuanto a combate al crimen? Yo creo que en este momento así como un éxito no. Y todo es porque todo lo queremos resolver al día siguiente, ¿no? Vemos, por ejemplo, el nuevo sistema acusatorio, que el sistema en sí es muy bueno, pero para implementarlo necesitas primero haber preparado a tus policías en investigación, a tus ministerios públicos, a tus jueces, a tus abogados.
No al revés, no decir ya aquí levanto la mano y ya tengo el sistema, y sin estar preparados, pues lógicamente creas impunidad. ¿Ustedes creen que los miembros del Consejo Nacional de Seguridad están conscientes de lo que ustedes están diciendo? O sea, ¿lo saben? Sí, yo creo que sí. ¿Y entonces qué están haciendo? ¿Es de veras una simulación premeditada? ¿Sabes que no podemos hacer nada? ¿Que parezca que hacemos? Mira, yo creo que algunos sí hacen, pero no es suficiente con que algunos hagan, ¿no? En el gobierno federal, el entrar en esta lucha en contra del crimen organizado sin tener la base de una policía, ¿no? Porque cuando empezamos este sexenio, en realidad la Policía Federal eran una gendarmería de policías de caminos por un lado y eran soldados vestidos de policías por el otro. No había una policía federal. No, tú imagínate que en el gobierno federal no tenemos o sea, al nivel de gobiernos federal y estatal no hay una visión de futuro, y en 6 años no hacen mucho. Tú imagínate en el gobierno municipal, donde son periodos de 3 años, y además el policía entra con el presidente municipal y se va con él. O sea, tiene que venir desde arriba, desde arriba hacia el abajo y de abajo hacia arriba. los ejecutivos, y no está sucediendo. No, y de abajo hacia arriba fíjate, también. De abajo hacia arriba. Es más grave esto que todavía lo que plantea María Elena. María Elena habla de no hay una visión de futuro, no hay una visión de Estado. Y al no haber una visión de Estado, no hay políticas de Estado. Tú ves, como lo decía María Elena, tú ves que vamos a subir las penas. Eso no es una política de Estado. No, y además, ¿a quién le sirve que suban las penas? Eso no es una política de Estado. ¿Hemos tenido un momento Una de política mayor Estado, crimen en México? No que yo haya vivido, a Dios gracias. Pero, ¿qué les dicen sus investigaciones? Pero déjame llegar con esto a un punto que decía yo de las entidades federativas. Hay tantos errores en la Procuraduría, en los ministerios públicos y en los policías judiciales que nadie se queda detenido. Entonces dices, ¿dónde prefiero estar? En Guerrero, que cuando menos que era un sistema sí anquilosado, malo o cuando menos no moderno, pero que todo el mundo conoce y que sí deja a unos en la cárcel y otros no, o en Morelos, que mete el sistema más adelantado, pero no prepara a la gente y todo el mundo se va a la calle. Entonces, ese es el tipo de problemas que confrontamos. Y tú hablas con ellos y te dicen, ya, vamos avanzando. ¿Vamos avanzando hacia dónde, por amor de Dios? Dice María Elena Morera en su artículo del Universal, ¿será necesario que la gente se arme y confronte a los delincuentes? ¿Será necesario entender que el Estado está muy por debajo de las demandas ciudadanas, que estamos indefensos ante la impunidad, la burocracia, la corrupción, la infiltración de los delincuentes en los órganos de seguridad? A mí tu primera pregunta me inquieta muchísimo. ¿Será necesario que la gente se arme y confronte a los delincuentes? ¿Tú aconsejarías que la gente vaya y compre una pistola? De ninguna manera. Entonces, pero si entran a su casa, si no tiene derecho la gente a defenderse. Nosotros, seamos transparentes. Nosotros denunciamos ese punto. Yo no estoy de acuerdo que la gente se arme, definitivamente. Pero está sucediendo. Pero lo importante es lo que dice Eduardo, ¿no? Pues sí. La impotencia que sienten los ciudadanos de decir, como a mí no me defienden, me voy a defender yo. Pues sí. Lo que pasa es que esto nos genera una espiral de violencia, porque es como cuando la autoridad, en lugar de ejercer justicia, ejerce venganza. O como los ciudadanos que queremos justicia, pero estamos tan desesperados que entonces ya no nos importa. Pero estamos desesperados. Y cuando ustedes nos informan que no están funcionando las cosas, digo, no pudo haber convocatoria más extensa que este Consejo Nacional de Seguridad. El presidente empeñó su palabra allí. Sí, lo que pasa es que no es el presidente, o sea, tenemos que entender que es el presidente y son los gobernadores y pues son sí. los presidentes municipales. Pero alguien tiene una responsabilidad. Yo digo, los gobernadores son los que más responsabilidad tienen en el tema de seguridad. Pero ¿cómo no vamos pero vamos a esto? ¿Por qué no vamos a estar desesperados? Ustedes que son los expertos, díganme a mí, que no sé nada de esto. ¿Por qué no voy a estar desesperada? ¿Y por qué no voy a haber renunciado a creer en el Estado mexicano? Sabina, porque puedes estar desesperada, pero también el Estado mexicano tiene muchas cosas buenas y no puedes renunciar a tu país y dejarte llevar como si también pero en cuanto a mi seguridad, ustedes me están diciendo descree del Estado. No está funcionando. Están 5 de calificación.
¿Por qué no 10? ¿Por qué no podemos subir a 7 y al siguiente año a 8, gradualmente ascender hasta nos merece? ¿Qué calificación nos Porque merecemos? no hay ¿Un 10? política de Estado en materia de seguridad. Bueno, entonces, No, ¿qué y no hacemos? dijimos eso yo te ahora diría, en los diálogos. Sí, yo te diría, Sabín, lo que tenemos que hacer los ciudadanos es dejar de estar esperando Ajá. que papi gobierno nos resuelva nuestra vida. Eso fue lo que nos enseñaron a hacer después de la revolución. Sí. No te muevas, no te preocupes, yo te doy de comer, abre la boquita. Ese fue el sistema de gobierno. El camino es Lo que tenemos que organizarnos. hacer es organizarnos Vigilar. y pelear por nuestros derechos. Y vigilar Claro. severamente. Y ser un crítico muy, muy mordaz. Aquí, y lo digo con toda apertura también, Ajá. varios habremos de morir en el intento, pero este país tiene que cambiar, ¿Esto es una metáfora? ¿no? Ese va a ser una realidad. Ya han muerto muchos incluso. Ya ¿Asesinados? murió un levarón por haberse opuesto a la delincuencia. Ya murió una mujer que tuvo que convertirse en jefe de policía. Y como ellos han muerto otros, vamos a morir más. Pero este país lo tenemos que cambiar a una costa de los políticos, a una costa de los partidos políticos que no están haciendo lo que tenían que hacer por este país. Bueno, vamos al caso alentador. La ley antisecuestro, donde precisamente yo no veo otra iniciativa donde todos los partidos hayan hecho una tregua en sus discordias, donde la ley presentada por el Ejecutivo haya sido recibida por el Legislativo también. Tardó 8 meses en votarse esta ley, en aprobarse, y yo creo que todo eso es debido al peso de las organizaciones que ustedes encabezan, que encabezan otros líderes, otros activistas sociales, que estuvieron allí presentes, no solo haciendo sentir su peso moral, sino vigilando. ¿Es verdad? Yo quisiera ser tan optimista como tú, No lo Sabín. crees. Y no quiero destruir la idea, pero desgraciadamente no comparto que sea alentadora. Yo creo que es simplemente un granito el que haya una ley de antisecuestros que de alguna manera se preocupa por las víctimas. Pero de nada nos sirve una ley si nadie investiga los delitos y no hay detenidos por secuestro. ¿De qué nos sirve una ley que puede establecer hasta 70 años de cárcel para 5 que detienen, cuando hay 5,000 que están cometiendo secuestros allá afuera y nadie los detiene? Decíamos en alguna ocasión y lo hemos dicho muchas veces, lo que importa es la prisión efectiva. 10 años de cárcel, pero a 4,900 de los 5,000 que están dedicados a secuestrar. No 70 años de cárcel a 5 que son de esos 5,000. Y eso es lo que no se hace. ¿Cuántos mexicanos denuncian un crimen? ¿Cuántos mexicanos? En términos generales, un 20% de los Un mexicanos 20%. denuncian un crimen. Digamos que ese 20% es el 100%. Ajá. De los que se denuncian, ¿cuántos llegan a la resolución en una condena del criminal? Si quieres saber el porcentaje de impunidad, 98.5% de impunidad en este El 2% país. del total es el que llega a la cárcel. No, y generalmente no llega el más culpable, generalmente llega el más pobre, ¿no? Y el más tonto. Y el más tonto. ¿No? Entre los criminales se dicen tonto porque estás en la cárcel. O sea, lo que necesitamos es que detengan a más, Sí. no que los detengan por 70 años, porque eso es populismo legislativo. Y me parece una vergüenza que nuestros legisladores quieran seguir haciendo como que hacen las cosas y no hacerlas bien, porque ellos saben perfecto, y el presidente sabe perfecto, que subir los años de cárcel no sirven para nada. Ahora, llevamos 4 años de una guerra declarada, $10 billones, 30,000 muertos. Pero esta es la misma guerra en la que están ustedes, es otra, ¿no? Porque esa guerra es contra capos. Ustedes están hablando contra los que cometen extorsiones, robos y secuestros. Nosotros estamos en contra de la violencia. ¿Son las mismas organizaciones? Sí son. Desgraciadamente. En general, sí.
Sí, son las mismas organizaciones las que ¿Que han evolucionado? Han evolucionado, y antes las organizaciones que se dedicaban al narcotráfico se dedicaban a ese delito en específico, ¿no? Hoy las organizaciones criminales son completamente horizontales. Hoy se dedican al narcotráfico, pero también están secuestrando, y mañana se dedican a la trata y también se dedican al lavado de dinero. Entonces, y ustedes, evidentemente el índice de crímenes hacia el ciudadano ha disminuido 1.5%, son las cifras oficiales. ¿Qué me vas a decir que ha disminuido aún menos? No, no ha disminuido. No ha disminuido. Ha crecido. Bueno, Ha crecido lo Ha que crecido. caray. Tan ha crecido, Sabine, Qué que bárbaro. nos impidieron que el ICESI hiciera la encuesta de victimología este año. Nos la permitieron hasta hace apenas un par de semanas. Todo el año, los gobernadores en el Consejo Nacional de Seguridad echaron para afuera al ICESI. Sí, no les gustó. Porque es de la sociedad pero civil. no les gustó los resultados. No es que no les haya gustado la metodología del ICESI. Ah, no, les la gustó el metodología está resultado. reconocida por No la les ONU. gustaron sus resultados. ¿Qué Entonces, le dirían ustedes a los candidatos a la presidencia para el 2012? ¿Cómo los van a enfrentar con esto? ¿Qué les van a exigir? Mira, depende quién sea. No, Depende no, quién cuando sea el son bueno. candidatos. Yo creo que es muy importante Sí, que definitivamente. organizaciones como ustedes Yo creo que tenemos que ser mucho tengan más una puntuales. plataforma pública, ¿no? Mira, Que tengan su yo- cuestionario público. Yo empezaría muy claramente por marcar objetivos. Sí. Objetivos que nos permitan realmente a los ciudadanos mejorar nuestra situación en términos de seguridad. A mí no me sirve ningún esquema mientras el índice de impunidad sea del 98.5. Entonces, el primer objetivo para el primer año es bajar la impunidad del 98.5 al 96, al 95%, y así seguirme año por año. Un indicador, Uno. la impunidad. Dos, Sí. lo que tengo que hacer es despresurizar los penales. Hoy hay 200, en números cerrados, 230,000 personas en penales. Se estima que el 30% de esos no deberían de estar dentro de un penal porque el delito que cometieron es tan pequeño que no ameritaba haberlos metido a la cárcel. Es tan pequeño en su daño social y en su cuantía. Sí. Pero como no tienen muchas veces ni siquiera el dinero para pagar la fianza, se quedan detenidos. Y lo único que hacen es corromperse dentro de un sistema que los envuelve y los vuelve delincuentes consumados. Ok. Hay que sacarlos, hay que rescatarlos antes de. Sí. 3. Entonces, tenemos que hacer esa Indicador parte 3. de los penales. María Elena. A ver, otro punto importante, y va en concordancia con los penales, es llevar mucho más casos a sistemas alternativos y a penas alternativas a la prisión, ¿no? Que realmente les sirva, ¿no? Llevar a la gente a prisión es volverlo más delincuente de lo Sí. que ya era. Me parece que otro índice muy importante es el de corrupción. O sea, en este país no vamos a poder vivir diferente si tenemos un gran número de autoridades corruptas. Y las que no son, difícilmente pueden llevar su trabajo a cabo, ¿no? Porque desde luego que también hay buenos dentro del gobierno. O sea, Claro. yo creo que nadie omite esa parte. Sin Pero embargo, necesitamos indicadores claro, claros, ¿no? necesitamos indicadores de corrupción. Transparencia. Exactamente. Voy a regresar a la ley antisecuestro, porque fue muy publicitado como un éxito. Entonces, ustedes dicen definitivamente no hay nada salvable en esa ley, no están satisfechos. Entonces, A ver, díganos. no, a ver, sí hay denos- salvables. Cuéntenme 5 puntos donde esta ley sí hace una diferencia. Es una ley muy larga. Hablemos de 5 puntos importantes. A ver, te doy uno, ¿no? Homologa el delito del secuestro a nivel de todos los estados, porque es una ley general. Ajá. Esto es muy importante porque ahora todos los ciudadanos, frente a la ley del secuestro, somos de la misma calidad, ¿no? Antes en uno era secuestro, en otro era privación Robo ilegal, agravado. robo agravado, ¿no? Ahora el secuestro se llama por su nombre secuestro en todos los estados de la Ajá. República. Ese es muy importante. El segundo punto es que protege a las víctimas mucho más de las leyes actuales, ¿no? En este caso ya no te tienes que carear, por ejemplo, directo
con las víctimas. Y que te vean, Y que te vean, tus ¿no? victimarios. El tercero es que se pone un fondo de apoyo a las víctimas, que en ese punto yo sí quisiera recalcar que es buena la ley que tenga un apoyo para víctimas, para atención psicológica y médica. Lo que veo muy peligroso, Eduardo, y no sé si coincidas, es la palabra prioritariamente, ¿no? Porque nos ponen prioritariamente para servicios médicos. ¿Qué quieren decir con prioritariamente? Porque un procurador puede interpretar, pues prioritariamente, pero también vamos a pagar secuestros, por ejemplo, y eso haría que los secuestros se nos vayan al cielo, Sí. que los autosecuestros se nos vayan al cielo. Sí. O a Me pagar de ahí recompensas. O a pagar de ahí recompensas, ¿no? Porque, o sea, el dejarlo abierto me parece grave. Ok. No, y, a ver, dale otro. Pero Dos estamos buenos. hablando de que ese fondo es a partir de lo que le vas quitando a los delincuentes secuestradores. Entonces ahora resulta que podemos enfrentar también injusticias, como se enfrentaron en su época cuando detienen a Arismendi, el Mocha Orejas, y le encuentran miles de centenarios y varios millones de dólares, y se los repartió el Consejo de la Judicatura con la Secretaría de Salubridad y la Procuraduría General de la República, y a las víctimas del Mocha Orejas No se les dio nada. no se les dio parte de sus rescates. ¿Qué otros Ese sería avances un hay en la riesgo ley? que podríamos correr aquí, Sí, ¿no? ¿y qué otros avances? Hablemos de otros dos. Bueno, cuando menos ya dejamos de discutir el monto de las sanciones, ya está muy claro cuáles serían las sanciones, y se abre un compás que a mí no me gusta, pero no dejo de reconocerlo como algo positivo, en el que si el secuestro dura menos de cierto tiempo, entonces baja la penalidad a fin de fomentar que los secuestradores liberen rápido a la víctima sin hacerle daño. Algo bueno O sea, sí ha hay cambiado rescatables. ahí en este mar de cosas que hay que hacer para romper la impunidad en este país. El punto es que la aplican los hombres. Esa ley la aplican los hombres, y los hombres son falibles, son ineficaces, son ineficientes, son corruptos, y Sí, esa claro. parte no tenemos los candados que nos permitan poder vigilar realmente a las ¿Saben autoridades. qué? No se vayan a cansar. Es muy importante lo que están haciendo ustedes. El cambio sí viene de la sociedad civil, sí viene de algún lugar. Igual que este país llegó a la democracia porque la sociedad civil se organizó. Saldremos de este mundo de criminalidad, de impunidad y corrupción si la sociedad civil se organiza y trabaja. Así Son es. ustedes un ejemplo y se los agradezco a nombre de muchos. Gracias, Sabina. Gracias. Nosotros también te agradecemos a ti que como medio de comunicación des el espacio para que la gente vea lo que sí se puede hacer desde la sociedad civil. Están ustedes siempre bienvenidos. Gracias, muy amable. Y yo te diría, cansarnos yo creo que es algo que ya no existe en nuestro vocabulario. Ya encontramos nuestras fórmulas para contrarrestar cómo nos impacta a nosotros también en lo Sí. personal, el oír el dolor de otras personas y terminar llorando con ellos cuando están en la desesperación de un problema. Ya aprendimos a lidiar con todo esto y aprendimos a hacerlo parte de nosotros. Así que, pues mientras tengamos vida y salud, aquí estaremos. Pues esta es su casa. Gracias. Gracias. Barra de Opinión presentó. Industriales del sector de alimentos quedaron atorados con la entrada en vigor de los lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas industrializadas que se podrán vender en planteles escolares de educación básica, luego de que el pasado 10 de enero se pusieron en marcha las medidas autorizadas y aprobadas por la Secretaría de Salud y de Educación Pública. Bueno, resulta que las empresas no están preparadas para cumplir, de acuerdo con la Confederación Nacional de Cámaras Industriales, la reconversión industrial para reducir el contenido energético de algunos alimentos y cuya modificación contribuiría a disminuir la obesidad, avanza lentamente. El presidente de este organismo empresarial explicó que la sustitución de la maquinaria y la modificación de los procesos de producción para reducir grasas y contenido calórico de los alimentos no puede lograrse de la noche a la mañana, pues requieren de cuando menos 6 a 12 meses para que las pequeñas y medianas empresas puedan hacer este gasto. La Canacintra, también otro organismo empresarial, dice que en algunos casos se requieren más de 10 millones para que las empresas puedan hacer las inversiones necesarias y desde luego los cambios pertinentes.